Actualmente, las estaciones del año casi no existen, dice una persona. Vivimos semanas de primavera mezcladas con semanas de invierno. Después de la purificación del planeta, ¿se restablecerá el equilibrio de las estaciones y así la normalización del clima? ¿Qué significan tantos huracanes en los Estados Unidos o en los lugares donde este fenómeno pasa? Respecto a la primera parte, si va a haber un reequilibrio estacional, eso no va a ser posible porque el planeta hoy vive o se expresa por medio de estaciones, en algunos de sus niveles de conciencia, pero en el ciclo venidero, con este enderezamiento del eje terrestre que gradualmente ya comenzó y que va a tener su ápice al final de la purificación, no va a haber estaciones, no como nosotros conocemos las estaciones. Lo que sí va a haber ciclos de energía, ciclos de expresión energéticos, ciclos propios de todo lo que tiene que ver con el planeta en relación a un nuevo patrón de interacción con la vida solar, pero no estaciones como hoy nosotros las conocemos, donde todo lo que tiene que ver con los aspectos materiales y naturales se relacione como hoy nosotros los conocemos y definimos. ¿Qué significa tantos huracanes en los Estados Unidos o en los lugares donde este fenómeno pasa? Purificación del campo psíquico. Estados Unidos es, en los últimos siglos sobre todo, una de las naciones, si no la nación, que más formas pensamiento que han perjudicado el funcionamiento de la vida planetaria ha liberado. Otras naciones como Inglaterra también, en su momento Alemania. Continuamente esto ocurre en los distintos países, pero Estados Unidos es y será por un tiempo la nación que formas pensamiento más perjudiciales está continuamente liberando. Hay una cúpula oculta, un poder oculto, o parte del poder oculto mundial, está activamente presente en Estados Unidos, generando continuamente una liberación de formas pensamiento, tendientes a mantener al resto de la humanidad bajo su planta. Esto necesita una purificación. Todas estas estrategias ocultas, estas planificaciones ocultas, estas intenciones ocultas, generan una gran carga psíquica sobre esta región del planeta. Y los huracanes, que son viento operando de un modo en particular, son precisamente purificadores del campo psíquico. No nos olvidemos que el aire representa, en este caso, el campo intuitivo, y aquí tiene que haber mucha purificación. Muchísima purificación. El plano mental tiene que ser purificado. Las formas pensamiento procedentes de ese plano mental tienen que ser erradicadas, suavizadas, purificadas, transmutadas. Entonces este viento que representa la vida intuitiva limpia, barre, transmuta, disuelve, afloja, flexibiliza. Y los huracanes son esa energía. Los huracanes y otras formas de manifestación en términos de purificación, pero en este caso los huracanes. Acá también hay huracanes, y en las regiones donde se dan, hay nódulos psíquicos muy fuertes, muy firmes, que tienen que ser disueltos. Y uno dice, sí, pero a veces es en el medio de un campo, en un descampado, en el medio de un desierto. La relación entre los nódulos psíquicos y la contraparte material del planeta no siempre es la evidente. Entonces, la contraparte material concreta puede ser identificable como el polo emisor de formas pensamiento porque una gran cantidad de habitantes en ese ámbito, en esa contraparte material, están presentes. Pero un nódulo puede empezar a gestionarse o a congestionarse en una región que no comparta o no coincida geográficamente con el ámbito material, pero sí estar ahí activo. Porque del mismo modo que otros aspectos de la vida material pueden correrse, pueden desplazarse, pueden tener un cierto tipo de actividad o movilidad, también los nódulos psíquicos que se generan a partir de las formas pensamiento pueden incluso, como para dar un ejemplo, como si fueran grandes nubes psíquicas, ir desplazándose en los niveles sutiles de la superficie planetaria. Un huracán tiene que estar removiendo un nódulo psíquico en un ámbito que puede ser desértico, pero ese nódulo psíquico necesita ser disuelto en ese lugar porque su desplazamiento o presencia en otro ámbito sería muy perjudicial.
Nosotros tenemos en términos psíquicos una retroalimentación muy poderosa. Continuamente estamos alimentando la capa psíquica. La capa psíquica nos impacta, nos impregna y a su vez la realimentamos continuamente con formas pensamiento. También con emisiones de corte emocional, astral, pero básicamente en su cúpula superior con formas pensamiento. Esto es continuo, excede muchas veces la comprensión que pudiéramos tener de este fenómeno. Ese es un fenómeno muy fuerte, que cada vez es más fuerte. Si algunas jerarquías no estuvieran transmutando continuamente los excesos de eso, sería inhabitable ya la superficie del planeta, por contaminación psíquica, antes que la contaminación etérico-física que todos conocemos y que podemos identificar de un modo más fácil. Es mucho más fácil hacer un análisis de agua, de suelo, de aire y decir por qué está contaminado que poder hacer este otro análisis del campo psíquico del planeta. El campo psíquico del planeta, en su contaminación, si no tuviera esta asistencia transmutatoria, haría que la vida ya no pudiera sostenerse. Esta movilidad de estos nódulos, estas grandes congestiones psíquicas, tienen que ver precisamente, por un lado, con los efectos de transmutación que las jerarquías encargadas hacen sobre ese campo y sobre la recarga continua que es inestable y con distintos volúmenes por el grupo o por el contexto general de la humanidad en toda la superficie. Entonces, del mismo modo que los vientos se producen por el encuentro de distintos tipos de elementos en términos de variedad de presión atmosférica, de temperatura, también ocurre en el campo magnético en términos de nódulos psíquicos, en relación a la energía psíquica del planeta. Entonces, a veces tienen que ser disueltos en determinados lugares porque es el ámbito donde la transmutación o la disolución puede permitir un cierto tipo de liberación de energía que en otro ámbito sería tal vez muy perjudicial o inadecuada. Cuando ocurre sobre una ciudad, sobre un poblado, o sobre casas aisladas en el campo, o sobre el mar, tiene un sentido estratégico por parte de la ley de purificación y por parte de la conciencia que rige esta ley. Mientras la jerarquía y la conciencia planetaria considere que la transición de la superficie terrestre tiene que seguir durante una extensión determinada, todo este tipo de cuestiones va a estar absolutamente regulada. Cuando la conciencia general del planeta determine que el ápice de la transición tiene que desenvolverse en cierto ritmo y tenor, a partir de ahí comienza a regular esos aspectos purificatorios. Cada vez va a ir permitiendo que lo que se necesite en términos de recrudecimiento de algunos aspectos purificatorios se desenvuelva. Entonces ahí ya no va a haber tanto control sobre determinado tipo de nódulos, tanto control sobre determinado tipo de desbordes contaminantes, que pueden ser tanto etéricos, físicos, emocionales o mentales, o la combinación general de todos estos. Entonces esto va a determinarlo siempre la conciencia general del planeta. En un momento dado la conciencia general va a permitir que siga el rumbo que el aspecto kármico que lo determina obliga. Ahora la jerarquía va regulando esa transmutación para que no afecte lo que no tiene que ser afectado por los excesos. Pero en un determinado momento va a soltar la rienda y va a permitir que la consecuencia kármica correspondiente se libere. Y ahí va a llegar el ápice de la purificación. No nos olvidemos que si no es más violento este proceso de transición y purificación, es porque está regulado de los niveles internos de la vida. La supranaturaleza está aquí operando como un amortiguante y la jerarquía a la cual responde la supranaturaleza está poniendo su voluntad en eso. Si no, aquí todo sería inhabitable y no se podría sobrellevar. Soñé que era el nuevo comienzo del mundo. Las personas vivirían nuevamente en cuevas y en las montañas, pero en cuevas de formas diferentes, no primitivas, sino como edificaciones dentro de las montañas, en un sueño muy raro con cosas muy extrañas. Ayer estábamos haciendo un viaje con unas personas y hablábamos un poco de algunos de los patrones de vida que van a regir a partir de la purificación planetaria. Y una de las cosas que estábamos comentando precisamente era esto de las edificaciones, o la forma en que se iban a dar las edificaciones. Sobre todo creo que hablamos de los materiales. Acá la persona dice que van a vivir en cuevas, pero en cuevas diferentes, no primitivas.
Este sueño tiene algún tipo de interferencia psíquica y la persona registra eso como propio del nuevo ciclo humano y del planeta. Y no va a volver la humanidad, en esta instancia de superficie, a comprometerse como si fuéramos trogloditas con la estructura mineral, para buscar asilo, para buscar refugio, para buscar una forma de vivienda. Los trogloditas buscaban cuevas, grutas. Esto no es a lo cual nos dirigimos después de la purificación planetaria. Después de la purificación planetaria nos dirigimos hacia otra instancia muy diferente. No se van a utilizar prácticamente para las construcciones materiales minerales. Prácticamente no se van a utilizar, salvo en algún tipo de necesidad muy puntual, no se van a utilizar. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a seguir talando los bosques? Si bien va a ser del reino vegetal que vamos a tener este aporte, ¿bajo qué formato? Un poco lo veníamos diciendo en el auto, hablando con estos hermanos de camino. Va a haber nuevas especies vegetales. Especies vegetales que van a tener una dinámica en términos de consolidación y de construcción de cuerpos muy flexible, con una aceleración metabólica muy particular. Entonces, estas especies, que van a ser varias, van a ofrecer el material, la contraparte material para fabricar las construcciones. Algunas de estas especies van a ser utilizadas exclusivamente en las partes bajas de las casas, en lo que hoy podríamos entender como cimientos. Otras van a participar, van a ofrecer contraparte material para las partes intermedias, que van a estar entre el cimiento y el techo. Y otras especies van a ofrecer lo que serían los materiales para los diversos aspectos, las diversas necesidades de la parte superior de la casa. Básicamente, distintas especies van a colaborar para aportar materiales de lo que hoy conocemos como cimientos, otras la parte intermedia y otra el techo. ¿Por qué eso? Por patrones electromagnéticos que van a ser cuidados, conocidos y aplicados en equilibrio. Actualmente las construcciones no tienen equilibrio, ninguna. La más equilibrada no tiene equilibrio y la menos equilibrada menos todavía. No van a tener este tipo de consecuencia de refracción de la energía, de obstrucción de la energía, de alteración de los campos magnéticos, de acumulación de campos magnéticos inestables. Por ejemplo, las construcciones que nosotros conocemos, todas, la mejor, la peor, todas tienen una incidencia en el campo magnético de quienes las habitan o quienes las transitan temporalmente muy puntual. Mientras que estos vegetales van a tener una condición electromagnética acorde al campo de energía del sector de la casa donde van a ser aplicados. Los especímenes que van a participar de la parte baja de la casa van a ser especímenes que van a tener una permeabilidad en cuanto a la energía propia del planeta, que la casa va a captar desde su cimiento y va a liberar armónicamente hacia el ambiente. La del techo va a operar a la inversa. El patrón electromagnético y la cualidad del campo de giro de esas partículas va a permitir que la energía cósmica entre del mismo modo, dosificada en armonía, como si fuera una ceremonia. Y los especímenes que van a configurar o que van a formar parte de la construcción del lado intermedio, entre techo y cimientos, van a tener una cualidad energética de síntesis. Quiere decir, van a tener esta cualidad de poner en una especie de comunión la energía cósmica con la energía planetario-telúrica. Esto, dicho en un lenguaje actual, porque en realidad es muy difícil explicar aspectos que van a formar parte de la nueva vida planetaria con un lenguaje y un coeficiente evolutivo como el que hoy tenemos. Esto es lo más cercano que se puede describir respecto a las viviendas, respecto a los materiales de construcción. Entonces se sale, como hoy o hasta hoy, de esta cosa tan mineral, de esta cosa de alteración energética, de esta cosa de contaminación, de esta cosa radiactiva que tienen todas estas construcciones. Y las que tienen madera proveniente de bosques que fueron sacrificados, de especímenes que no siempre estaban realmente dispuestos a ofrecer eso. El hombre en relación a la madera, en relación a lo que ofrece el reino vegetal, se fue apartando del patrón arquetípico. Quiere decir, se fue apartando de esta capacidad, de esta ceremonia de buscar los troncos, las maderas más antiguas que se fueron apagando y quedaban ofrecidas para la utilización, como las antiguas culturas lo hacían
que siempre buscaban los árboles que estaban intactos pero ya habían sido desactivados. Rara vez cortaban las maderas que estaban todavía con vida. Y esto es algo que hace que todas las construcciones carguen con un cadáver vegetal encima. Algo que no estaba ofrecido por sí mismo para eso. Y aparte todo el trabajo genético y transgénico que tiene la mayor parte de las maderas de producción. Están alteradas, tanto las maderas para las papeleras como las maderas para maderera, para construcción de muebles. Están horneadas, están impregnadas de químicos. Quiere decir, todo lo que nosotros tenemos acá como material de construcción son un desastre. En cambio, estos especímenes van a tener una capacidad de crecimiento muy dinámico, va a estar en su código genético, y en su código genético esta capacidad de servir de intermediarios o catalizadores para algunos aspectos de la energía. Entonces las construcciones van a tener una capacidad, una cualidad absolutamente armonizativa. Cuando un ser ingrese a la construcción que habita, él va a estar ingresando a un ámbito donde continuamente la armonía está haciendo expresión, donde el equilibrio está haciendo expresión. Incluso las ciudades, las construcciones van a ser realizadas, van a ser hechas, van a ser instaladas, no en cualquier ámbito como hoy. Que hoy cualquier cultura elige un lugar que le gusta por el paisaje, porque tiene un río cerca, porque está reparada del viento, porque tiene un clima, entre comillas, adecuado, va y se instala ahí. La multiplicidad y diversidad mineral, radioactiva, energética, va a existir, sublimadas, utilizadas, no como la de hoy. Pero no en cualquier ámbito de esa diversidad se va a poder instalar una ciudad, o un poblado, o un conjunto de construcciones. Tiene que estar habilitado energéticamente, quiere decir, tiene que ser el tipo de mineralización, el tipo de energía, el tipo de radioactividad, el tipo de campo de vida que esté previsto en términos de conciencia planetaria para que eso pueda instalarse. Entonces los poblados van a estar donde tienen que estar, los materiales van a ser exclusivamente los que tienen que ser, y el hombre va a estar en armonía. El hombre ya no va a estar violando leyes, el hombre va a estar en armonía, realmente va a vivir bajo ley evolutiva superior, su presencia, incluso en las cosas que hoy pueden parecer más cotidianas, tener una casa, entrar a una casa, salir de la casa, todo esto va a respetar leyes. Nada va a quedar librado al azar, y ya no puede haber infracciones porque no tenemos la posibilidad de estar bajo ley de karma. Estamos liberados de todo eso. Todas están interferidas, otras más y otras menos. Pero también en el barro, según cómo se lo trabaje, puede haber interferencias, según de dónde se saque ese barro. Nosotros no tenemos la capacidad de percibir, salvo que fuéramos asistidos intuitivamente, de qué lugares o en qué lugares puede existir tierra que guarde ciertas cualidades que no resulten una interferencia para los habitantes de una cabaña de barro. Hay una cantidad de aspectos en la tierra, minerales, metalíferos, hay una gran cantidad de cualidades muy diferentes, pero sobre todo sutiles, no analizables por la vía racional, ausentes en las estadísticas de laboratorio, y eso es lo que puede ser hoy una gran interferencia o un gran auspicio según con qué demos en cada momento, ¿no es cierto? Incluso según en qué estado de conciencia está una cultura, una construcción de un tipo u otra puede ser la adecuada para la experiencia evolutiva que le toca hacer. Por ejemplo, hay como una especie de tendencia a la vuelta a lo natural en el planeta por parte de quienes están más abiertos a los patrones internos. Pero cuidado, que la vuelta a lo natural a veces se puede entender como la vuelta a lo primitivo sin usar ese término. Y no siempre lo que sirvió a un pueblo cuando estaba haciendo una experiencia evolutiva determinada, como energía les sirve cuando ya la terminó. Cuando ya agotó ese ciclo y tiene que hacer otro tipo de ciclo y tiene que hacer otro tipo de experiencia, sea con materiales, construcciones, formas, incluso el formato de las casas que nosotros utilizamos hoy es absolutamente adverso para la energía. En el futuro ciclo planetario, las casas van a tener el formato que sea necesario para la actividad energética de ese lugar, de esa casa y de los seres que la van a habitar. No cualquier persona va a elegir un tipo de casa en particular, ni cualquier tipo de casa va a ser para cualquier persona. Las personas cuando van a ir a habitar un ámbito
va a haber una relación íntima entre formato, tamaño del lugar, compartimentos, funciones. Por otra parte, estos materiales de los cuales nosotros hablamos van a tener en su condición de material de construcción un principio inteligente que hoy los materiales no tienen. Quiere decir, no van a ser materiales técnicamente muertos como los que nosotros usamos hoy. Todavía van a albergar un tipo de vida, otro tipo de vida. Quiere decir, el espécimen suelta una parte de sí, lo ofrece para la construcción. Pero eso no quiere decir que no tenga vida, permanece un tipo de vida ahí. Entonces, según cómo estén complementados, según en los volúmenes, cómo estén distribuidos, esa forma inteligente de vida, la circulación de la energía, la dimanación que se provoque o que se promueve en el lugar por parte de la función y la interacción de quienes lo habitan con el lugar mismo, hace un todo. Entonces, para nosotros es un poco inexplicable entender cómo va a ser esto en el ciclo venidero. Cómo es inexplicable entender todo del ciclo venidero si apelamos al consciente izquierdo. Solamente la intuición o la revelación interna nos puede ir revelando aspectos de la vida de la futura humanidad. Estos aspectos son revelados ahora, hasta hace poco no se sabía nada de esto, se sabía muy pocas cosas, y en la medida que se necesite para ir instalando este tipo de energía, la información va a llegar, para que vayamos anticipando la instalación de esa energía, para que nuestra conciencia opere como una herramienta de instalación de lo nuevo. Uno tiene que tratar de elegir los materiales de construcción como otros materiales en base al proceso que el planeta está viviendo y cómo él busca colaborar con la restauración del equilibrio del planeta. La persona decía que soñó que iban a vivir en cuevas, no primitivas. Esto no quiere decir que algunas cuestiones no puedan ser asumidas, vividas o cierto tipo de actividades transitoriamente pudieran necesitar del ingreso a una cueva o un ámbito subterráneo, pero siempre va a ser en respuesta armónica a las necesidades. La nueva conformación geológica o geomorfológica va a ofrecer aspectos que para nosotros hoy son desconocidos. Nosotros no podemos imaginar cómo va a ser esa geomorfología. La geología del planeta va a ser otra, la geomorfología va a ser otra. Todo lo que hoy conocemos como montañas, todo lo que hoy conocemos como llanuras, todo lo que hoy conocemos incluso como mares, lagos, acuíferos, ríos, todo va a ser diferente, porque otras van a ser las leyes. Es muy difícil que nosotros podamos imaginar cómo va a funcionar esto, pero realmente el hombre va a interactuar en armonía con todos los aspectos de la vida de superficie, y esto en algún momento puede hacer necesario el ingreso a cuevas, o a pasajes, o a túneles, o cierto tipo de intercambio dimensional cuando fuera necesario con respecto a los niveles internos, o subterráneos, o intraterrenos. Acá dice, ¿en qué instancia evolutiva la mente comenzó a manifestar acentuadamente la especulación, el raciocinio y el análisis? Cuanto más se identificó con las fuerzas materiales. A medida que se fue identificando con las fuerzas materiales, obligadamente cayó en eso, porque se fue distanciando de la comprensión de que la verdad era interior. Cuando la mente, cuando el campo psíquico se distancia de esto que hay que tener presente siempre, de que más allá de cuáles sean los aspectos de la verdad en el mundo formal, se sustentan de la verdad interna. Y si no tenemos eso presente, de que cualquier aspecto de la verdad exterior, cualquier revestimiento de la verdad, solamente es eso, un revestimiento, y que su sustento es interno, que la verdadera expresión de la verdad es interior y que la verdad siempre, por sobre encima de todo, es interna, entonces vamos cayendo en esto de la especulación, del análisis. Pero hay instancias donde esto es necesario. Si no vamos haciendo este trámite de trabajar en algunas etapas con la especulación, con la comparación, con el análisis, nosotros no podemos hacer la experiencia propia que se nos ofrece en el aprendizaje de las leyes materiales, en el dominio de las leyes materiales. ¿Cómo se llama esa instancia? Se llama instancia de experiencias externas. Hay una instancia
donde la ley de karma ofrece el ensayo de experiencias externas. ¿Qué quiere decir? De experiencias que la contraparte externa del individuo dispone realizar de un modo en particular o de distintos modos a lo largo de todo el proceso de experiencia. Entonces la experiencia externa es toda aquella experiencia, todo aquel ensayo, toda aquella experimentación que procede de los campos de conciencia exteriores del individuo. Elige esto, elige aquello, ensaya de un modo, del otro, pero siempre dentro de lo que es la dinámica de su campo psíquico, que es quien determina cómo va a ser esa experiencia, cuándo va a ser, de qué modo se va a querer entablar, de qué modo se va a querer sobrellevar. Pero hay un momento donde esas experiencias externas se tienen que agotar. Y ahí está principalmente esta gran interferencia que la humanidad vivió, que a partir de que la energía empezó a estimular a la conciencia humana para que diera por terminado esta cruda experiencia, este crudo ensayo de sobrellevar todo desde las experiencias externas, la humanidad rechazó la desarticulación de esa propuesta y, por el contrario, la confirmó. Entonces se tornó positivista, materialista, especuladora, pragmática, básicamente metódica, asesinamente metódica, drásticamente metódica. Entonces desarticuló lo otro, lo que la energía le estaba ofreciendo, que era gradualmente comenzar a impregnar las experiencias externas desde el mundo interno y con la vida interna. Entonces gradualmente las experiencias externas, comparativas, analíticas, especulativas, tenían que pasar a ser gradualmente, no drásticamente, pero gradualmente experiencias interiores. Quiere decir, experiencias guiadas desde el interno, por la propia conciencia interna. Entonces, si la humanidad se hubiera abierto a esta etapa, a este estímulo para sobrellevar todo desde lo interno, las experiencias externas hubieran derivado gradualmente en la experimentación interior. Quiere decir, llegar a hacer todo lo que aquí tuviéramos que emprender en sintonía, en obediencia, en adhesión a las leyes interiores. Y este es el gran problema que tenemos, porque el grueso de la humanidad sigue confirmando que quiere seguir haciendo experiencias externas, quiere decir, experiencias que no están en sintonía con la voluntad interior de la humanidad. La entidad humanidad, la contraparte de la entidad humanidad que tiene que ver con la superficie terrestre, está estimulando muy fuertemente que la humanidad revierta esa posición. Pero la humanidad no está accediendo, no accede a eso. Está confirmando que las experiencias externas son la salida y que la solución es exterior y que la verdad es exterior y que influye y tiene que predominar y seguir predominando la decisión externa de cómo hacer las cosas, de cuándo hacerlas, de qué modo hacerlas. Entonces, mientras la humanidad siga confirmando esto, ese ciclo general de realizar todo en sintonía interior, por lo cual las experiencias internas tendrían que empezar a darse en el mundo de la materia, es muy pobre, sumamente pobre. Solamente algunas personas, aisladamente, algunos grupos pequeños, están abriéndose a buscar una sintonía lo suficientemente estable con su interior y empezar a sobrellevar todas las experiencias de la materia internamente. Quiere decir, respondiendo a la energía interna en la resolución y en la solución de los aspectos formales. A veces se cometen errores que se pagan muy caros, como puede estar ocurriendo en ese país. ¿Qué es? Querer simplemente que el tipo de método erróneo que se está aplicando pase de ser aplicado por el conquistador a ser aplicado por el conquistado. Quiere decir, en este caso, a ese país no le interesa mucho el costo en términos de contaminación. Lo que quiere ese país es riquezas y elevarse socioeconómicamente. Ese es un gran error, porque no se trata de quitarle al invasor el método y tomarlo nosotros para nuestro provecho y seguir dañándonos simplemente nosotros mismos, ya no el invasor. Y esto es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo y forma parte de esta incomprensión y forma parte de las experiencias externas. Si hay alguien particularmente que me está oprimiendo utilizando un método que me daña,
Yo no tengo que intentar sacarle ese método y usar el mismo método en provecho propio. Lo que tengo que hacer es impedir que ese ser aplique ese método y al mismo tiempo desarticular el método para que no sea aplicado, ni por él, ni por mí, ni en él, ni en mí. Entonces esto es lo que está pasando, por ejemplo, con este país, que está enceguecido de algún modo, que se quiere posicionar de algún modo, quiere entrar al primer mundo de algún modo. Evalúan desde el consciente izquierdo, desde la mente racional, desde la mente especulativa. Evalúan de qué modo. Esta es la salida. En vez de permitir que los extranjeros nos exploten y se lleven millones, lo explotamos nosotros y nos llevamos millones. Entonces vamos a ser ricos, vamos a ser como el primer mundo. Y no se dan cuenta que siguen a la sombra y bajo la espada de Damocles de métodos que los van a aniquilar, estén en manos de quien estén, porque los trabajadores van a tener que estar ahí, las poblaciones van a tener que estar ahí, el agua va a seguir siendo una sola y la tierra también. Y esto es lo que está pasando en esos casos. Cuando nosotros utilizamos las técnicas del opresor, el opresor sigue en nosotros. Por eso no es quitarle al opresor la herramienta y pasar a utilizarla yo. Es que el opresor y la herramienta se desarticulen, que la situación se desarticule, no simplemente que cambie de mano aquel elemento que es capaz de generar contaminación, opresión y destrucción, sea en la mano de quien sea que esté. Hace 2 años más o menos vi una luz hermosa en la noche. Creo sinceramente que se trataban de los hermanos mayores. Fueron varios minutos maravillosos. Mi pregunta es, ¿será posible que en momentos de crisis el recordar sin proponérmelo esa visión me ayuda a encontrar equilibrio y paz? Es posible. A muchos seres se les permite concientizar aspectos de la vida interna o tener presentes en conciencia algunos aspectos de las leyes internas o de la vida cósmica, porque a lo largo del proceso que tienen por delante van a necesitar mantener vivo aquello o tenerlo vivo en los momentos en que lo necesiten. Entonces muchas personas a lo largo de lo que resta de la transición, sin proponérselo, van a recibir como revitalizados recuerdos, revitalizadas experiencias, van a llegar a su conciencia y van a permitirle o van a favorecer que puedan retomar el hilo de la sintonía interna. Porque no siempre las personas, sin estas ayudas, sin estas asistencias, están en condiciones, dadas las condiciones del planeta, valga la redundancia, de poder hacer ese proceso. Entonces, cada vez que la vida interna se nos ofrece por algo. Cada vez que lo hace evidente la vida interna, su presencia, cada vez que las leyes internas o que las leyes cósmicas se expresan evidentemente al mundo de nuestros sentidos, lo hacen por algo. Si no, no lo hace. La energía no se expresa, no se exterioriza, no se muestra, no permite ser observada desde el mundo de los sentidos si realmente no vamos a necesitar eso como experiencia. Y a lo largo de la transición muchas van a ser las personas que necesiten de ese tipo de experiencias. Y muchas veces esos recuerdos van a llegar en momentos críticos, en momentos de duda, en momentos de dolor, en momentos de prueba. Y no es que llegan para evitar que la persona siente ese dolor o para evitar la presencia de la duda, sino como elementos propios de la vida interna, señalando el camino que en ese momento la persona olvidó. Ese símbolo, ese recuerdo no van a hacer nada por la persona que la persona no haga por sí misma. Quiere decir, no están ahí para evitar el esfuerzo que el ser o el trabajo que el ser tiene que hacer en relación a la vida interna y al camino que tiene por delante. Pero sí están ahí, sí aparecen, sí van a volver a la conciencia concreta, recargados de una energía, recargados de un estímulo actualizado, para que el ser sepa dónde y qué es aquello a lo cual se dirige. Pero va a tener que hacer todo el trabajo, por más que el símbolo o el recuerdo aparezcan. Acá preguntan el 12º rayo o de ley de liberación, cuando pasa al físico cósmico, quiere decir cuando se expresa en estos niveles, bajo qué leyes lo hace.
Esa es una energía que en estos momentos está anticipando la presencia y la regencia de ley evolutiva superior. Todo lo que tenga que ver con leyes que estén por encima del físico cósmico, quiere decir de este nivel cósmico, donde este sistema solar y este planeta se manifiestan, están relacionándolos con leyes que gradualmente van tomando regencia. Entonces, en este momento, donde 5 nuevos rayos se están expresando, se están ofreciendo a la humanidad, le están anticipando a la humanidad precisamente la energía de la ley evolutiva superior, de la ley de ciclos, que gradualmente tiene más injerencia a medida que la ley de karma se va retirando, a medida que todo este proceso de transmutación logoica se va consolidando. Entonces, todas las energías de estos nuevos rayos, todas estas leyes del astral cósmico, todas estas leyes se van a expresar sintetizadas, se van a ofrecer sintetizadas, van a actuar sintetizadas por la ley evolutiva superior, se ven reflejadas, son ofrecidas para nosotros por la ley evolutiva superior, por la ley de ciclos, que gradualmente tiene regencia en este planeta, que gradualmente va tomando regencia en este planeta. Y a medida que vayamos haciendo experiencias, ya termina la transición, bajo estamentos cada vez más elevados de ley evolutiva superior, los aspectos de estos 5 rayos nuevos, de estas leyes del astral cósmico que se nos ofrezcan van a ser más elevados, voltajes más elevados, interacciones más elevadas. Se puede decir que la soberbia se encuentra detrás de todos nuestros desvíos. En realidad, la soberbia es parte de lo que se conoce como ceguera espiritual o ignorancia. No importa cómo le llamemos, tiene muchos aspectos la ceguera espiritual y la ignorancia. Ese es uno de ellos. Acá preguntan, cuando una mónada aprendió todo lo que un planeta le permite aprender, ¿es absorbida por el avatar? En este caso sí es regente, todavía no es avatar. No, porque puede ser que esa mónada esté todavía para hacer experiencias en otros sistemas solares y en otros planetas. Lo que agota es un ciclo. Para que la mónada se vaya preparando ya para ser absorbida en el regente, de modo general no está haciendo experiencias, aprendizajes, ensayos en un planeta, y sobre todo en un planeta material. Ya está en otras instancias que tienen más que ver con mundos inmateriales, con aspectos de la vida solar, de la vida estelar, de la vida galáctica, muy relacionados a aspectos inmateriales, al flujo de leyes inmateriales, a circulación y participación de aspectos de leyes superiores en planos inmateriales. Cuando concreta ese aprendizaje en los niveles inmateriales de la vida, cuando la mónada puede actuar directamente, libremente, liberada del compromiso de estar en un planeta material o en un sistema solar material, ahí, imbuida en esos niveles de conciencia, imbuida de ese flujo de energías inmateriales, es que ya se está preparando para ser reabsorbida. Mientras esté limitado su aprendizaje a un planeta, o a un sistema solar, todavía tiene por delante otros aprendizajes, tiene otros caminos que la relacionan también con lo sistémico, con lo galáctico, puntualmente con toda la parte o la contraparte exterior de lo que es el cosmos. Nos preguntan si tiene sentido o importancia el emprendimiento Pirámide de Luz de San Marcos Sierras. Nosotros no sabemos bien qué es eso. Conocíamos el emprendimiento que se llamaba Pozo de Luz, Pirámide de Luz, no conocemos. Si son energías análogas, es una energía que está desactualizada y que no ofrece mucho a la conciencia. Si partimos del término pirámide, en su uso tradicional, aquí en la cultura de superficie, básicamente, mayas, aztecas y primordialmente egipcios, ya es una energía que está desfasada, es una energía que no ofrece nada a la conciencia. Todo este tipo de ofrecimientos, si está relacionado al otro, al pozo de luz, son ofrecimientos sincréticos, ofrecimientos que hacen hincapié en una mixtura no armónica de conocimientos y teorías del ciclo anterior. De todos modos, si alguien necesita hacer esa experiencia para reorientar o discernir algunas cuestiones, la energía le va a permitir que se encamine hacia ese ámbito y hacia esa cuestión.
Y de modo general son cosas del ciclo anterior. Antes era pozo de luz. Pero no es precisamente energía de esclarecimiento lo que ofrece eso. Incluso quienes lo manejan no están esclarecidos tampoco. Aquí hay una pregunta muy particular. Dice, si una persona que esté en el camino espiritual recibe como herencia familiar un negocio de flores y plantas y se pone a trabajar en él con bastante conflicto entre familiares, ¿aumentaría su karma negativo al involucrarse en el comercio de elementos del reino vegetal? Si el conflicto es grande con los familiares, empezó a ponerse en ebullición la olla kármica. Más allá del negocio de que se trate, si está metido en un conflicto a partir de que se involucró en eso, la olla kármica está con el fuego al máximo y haciendo espumita. No sabemos qué puede terminar eso. Ahora, el negocio de las flores, vender flores, cortar flores, todo el negocio de florería es un negocio que coloca un karma bastante pesado sobre los hombros de quien lo sobrelleva, porque hay una gran cantidad de desvío en términos de energía respecto a este tipo de actividad comercial. Si la persona tiene conciencia, es mejor que vea la forma de sacarse eso de encima, que ponga en venta su parte y se dedique a otra cosa. Esto de andar cortando flores o andar vendiendo flores cortadas es estar en connivencia, en complicidad de la interrupción de un proceso que en las plantas, en los árboles, en el reino vegetal es fundamental para que cierta energía cierre un círculo y beneficie la vida del planeta. Una floración no es un aspecto individual de una planta. Una floración es un estímulo a la vida planetaria toda. Cuando la planta puede agotar todo su ciclo, cuando una flor agota todo su ciclo, está estimulando en la vida planetaria lo mismo. Cuando un fruto emerge, está estimulando la emergencia de frutos en la vida planetaria, la fructificación de la vida. No se debe atentar innecesariamente contra cierto tipo de procesos. Esto no quiere decir que en algún momento una flor no pueda ser utilizada, siempre y cuando haya amparo interno y sea con fines terapéuticos. Entonces ahí el reino vegetal sí internamente tiene planificado interactuar, tiene planificado ofrecer eso. Sí, las jerarquías que trabajan en relación a ese reino están ahí interactuando, haciendo que todo ese proceso terapéutico, todo ese proceso de armonización esté actualizado y esté en vigencia y esté amparado internamente. Pero esto de vender millones, en este planeta se sacrifican millones de toneladas de flores diariamente, por suntuario, para ser tiradas en cementerios, para ser ofrecida como si fuera el mejor de los regalos a no sé quién, simplemente para adornar, quiere decir, la energía de lo que es una flor o la floración está absolutamente bastardeada, y son millones de toneladas, no estoy hablando por año, millones de toneladas por día de flores. En todo el planeta se venden flores. Hay mercados de flores en algunos sectores del planeta que son más grandes que los mercados de fruto. A tal punto el suntuario, la ilusión, el adorno, lo aparatoso, lo superficial está impregnado y circula y es válido en esas culturas. Entonces, una flor tiene que cerrar su ciclo en la planta y solamente está amparado el proceso de interrelación humano con la flor bajo aspectos terapéuticos, nada más, de ningún otro modo. O alimenticio, como puede ser el caso de algunas coles, como el coliflor, el brócoli, que ahí son elementos que están ofrecidos como alimento humano. Es muy diferente el transporte, la comercialización, la interacción con plantas adecuadamente colocadas en una maceta que las flores. Es otra cosa. Si bien hay un impacto en la planta, cuando se le está comercializando, la planta puede transmutar ese impacto y una vez que llega al ámbito donde pudiera ser cuidada, insertada en ese campo de vida adecuadamente, la planta comienza a expresar esa energía tan particular y que solo ella puede expresar.
Entonces existe un impacto en la planta cuando es comercializada, porque la planta tiene una sensibilidad muy particular. Y en el momento en que está siendo comercializada, en el momento en que está siendo tratada como una mercadería, el impacto lo recibe, solo que después se restablece de ese proceso. Por eso algunas plantas, y sin que haya motivos aparentes, cuando son compradas y llevadas a un ámbito, pasan por crisis y parece que se fueran a secar, porque es muy traumático para la planta toda esa manipulación. Por eso, cuando se va a un vivero o se compra una planta, hay que tratar de estar en sintonía con esa planta que se compra, saber que uno la tiene que comprar, no tiene otro modo de obtenerla, saber que lo tiene que comprar, y después realmente asumir una responsabilidad grandísima con ese ser o con esos especímenes que están ahí ofrecidos para esa interacción. Nunca debe ser comprada una planta para adornar, porque la encapsulamos. Es letal para la planta eso. Hay algo que es milagroso, que la esencia de la flor no puede ser alterada nunca. Hay un campo de energía en las flores que por más que los científicos alteren genéticamente todo lo que ellos pueden evaluar en un laboratorio y químicamente, hay algo que no pueden hacer que es alterar la esencia de la flor. Entonces el reino vegetal tiene una energía tan particular que no puede ser alterada nunca la esencia de una flor. Quiere decir, la esencia de una flor siempre es realmente esencia. La esencia de una flor realmente siempre está ahí presente. La esencia de la flor es inalterable. Por más que una cala negra sea artificial como concepto, y por más que una rosa negra, una cala verde o azul, si realmente uno se acerca a esa planta o a esa flor, en actitud de armonía, en actitud de cooperativismo, de comunión, va a sentir que existe la posibilidad por parte de esa planta y de esa flor de corresponder. Realmente el reino vegetal tiene esa posibilidad, corresponde siempre, no importa la relación, la situación, no importa lo traumático que sea lo que le toca vivir, el reino vegetal tiene esa cuestión siempre de poder ofrecer su esencia. Nada puede encerrar la esencia del reino vegetal. Si bien son aberraciones, no impiden que, llegado el caso, si uno llegara a tener, porque le trajeron, porque lo encontró, un espécimen que está alterado genéticamente, la correspondencia, la comunión con ese elemento se puede dar como si fuera ese elemento absolutamente inmaculado, como si no cargara con esa manipulación encima. Acá preguntan si el miedo es una experiencia que vive el emocional. Es una experiencia integral. Participa tanto el emocional como el mental. Mientras la purificación del emocional y del mental no están dadas adecuadamente, mientras no se alinearon a la conciencia interna, el miedo puede vivirse como experiencia. Hay distintos grados de miedo, hay distintas categorías de miedo, pero todas son en definitiva una manifestación de un síntoma de desconexión interna. En algunos momentos el miedo está presente más por desequilibrio emocional, en otros momentos por encapsulamiento mental, porque el mental es incapaz de romper con el encapsulamiento de tipo impositivo en términos de especulación, en términos de búsqueda de seguridad, de razonamientos, ¿no es cierto?, de análisis. Entonces, cuando el mental no está en condiciones de permanecer donado a la vida interna y empieza a analizar lo que ofrece la vida material, entonces entra en pánico el contexto psíquico. Porque un mental que tuviera una cierta dinámica, que tuviera ya un cierto dinamismo, y empieza a mirar la vida material, y lee el diario, escucha el noticiero, y analiza, y empieza a sacar cálculo, y dice, yo tengo un 33% de posibilidades de salir a la calle y no volver. Y colapsa. Y el emocional que le va a dar su manito con esos pensamientos. Y puede ser al revés, que el ser no esté analizando nada en particular, pero su emocional todavía cargue con una animalización puntual, esté muy comprometido con lo sensorio, esté muy comprometido con el impacto que las fuerzas que están en juego en este plano le pueden ofrecer. Entonces se sobresalta emocionalmente, tiene miedo y no sabe por qué, abre la puerta a la barrera subconsciente, del subconsciente le inyectan todavía más elementos que son capaces
de alimentar y de recrudecer esa sensación de miedo, esa presencia de miedo. Entonces, el miedo es un elemento que tiene una composición integral, tanto emocional como mental. Y según quién y en qué etapa, esa composición o esa fórmula puede tener un poquito más de uno u otro, o ir alternándose según sea el tipo de experiencia y cómo le enfrenta el ser. Pero siempre redunda de desconexión interna. Quien encuentra la manera de persistir en su búsqueda de sintonía interior y alineación va viendo cómo los miedos se suavizan, cómo los miedos van quedando en el olvido y pasa a un estado genuino, efectivo y sano de capacidad de alerta. Porque la persona que padece miedo crónicamente y que expresa el miedo realmente no llega nunca a un estado de alerta genuino. Por eso se desgasta. El ser tiene que aprender a estar alerta con la atención justa, alerta en base a la predisposición que su interno le ofrece para vivir ese estado de alerta, una alerta que tiene que tener una atención justa. El ser tiene que aprender a estar alerta, a observar, a estar atento. En la medida que la atención a la vida externa, guiada por el interior, se torna una expresión de armonía, entonces los miedos no tienen por qué estar ahí. Los miedos se diluyen. Por más que lo intente, es muy difícil mantener en la práctica mi adhesión a lo interno. Antes me daba cuenta de que al conocer algunas cosas creía que sólo ese conocimiento significaba estar sirviendo a nuestro planeta. ¿Cuál es el camino a seguir a partir de este entendimiento y lo que en mí genera? Bueno, hay que estar atento a los reclamos de la personalidad, ¿no? Antes no me daba cuenta de que al conocer algunas cosas creía que ese solo conocimiento significaba estar sirviendo a nuestro planeta. Hay que estar atento para no responder los reclamos de la personalidad y la situación se va diluyendo, se va diluyendo. ¿Por qué tememos a lo que más necesitamos? Algunos al silencio, otros a la soledad, otros al cambio, a la renuncia, al desapego, al olvido de sí, etc. Tememos a lo que desconocemos y necesitamos lo que desconocemos. Entonces el temor a lo que necesitamos a veces está basado en el temor a lo desconocido, porque todavía no tenemos esta capacidad de abrirnos con gratitud, con comprensión, con verdadera flexibilidad a lo que desconocemos. Cuando uno dice, necesito algo, y eso es cierto, porque uno puede decir necesito algo y ser incierto, no ser genuino, ser simplemente un parecer, ser simplemente una sensación, pero cuando realmente necesitamos algo, aquello lo necesitamos porque no lo poseemos. Y en estos tiempos de transición, necesitar algo representa casi en un único sentido estar abiertos a lo que desconocemos. Necesitar algo es estar necesitando lo que desconocemos, lo que no tenemos disponible. Por eso la ley de necesidad está marcando aquello. La ley de necesidad dice, esto es necesario para usted. ¿Y por qué? Porque usted carece de esto. Entonces, volvemos un poco a una consulta que leímos hace un rato. Aquí esta cuestión, este tema de lo necesario, este tema de lo que necesitamos, este tema de lo que creemos necesitar, tiene que aprender a ser tratado de un modo dinámico. Nosotros necesitamos lo que desconocemos y tenemos que aprender a estar abiertos a lo desconocido. Entonces nunca vamos a temer lo que necesitamos. Aunque no es consciente el término temer, hablando de lo que necesitamos, la persona lo coloca porque ella lo vive de ese modo. Pero un ser no es consciente que teme a lo que necesita. Simplemente siente algún grado de incomodidad, algún grado a veces de desarmonía, algún grado de irregularidad respecto a ciertas energías. Y no por eso lo puede identificar ese grado de irregularidad, de desarmonía, con temer. Pero de hecho tememos aquello que desconocemos
y hoy necesitamos más que nunca estar abiertos a lo desconocido. Quiere decir, a nuestra vida interna, a las leyes que tienen que manifestarse, a aquello que tiene que mostrarnos el camino. Generalmente lo conocido es lo que no nos propone ni nos lleva al temor. Pero en este momento, aquellos seres que están abiertos, si no fuera realmente porque están abiertos, encontrarían en lo conocido la verdadera fuente del temor. Porque todo lo conocido es realmente lo que hoy nos puede poner en alerta, porque todo lo conocido es lo que está mostrando el fallo de esta cultura, está mostrándonos claramente el desvío de esta cultura. Entonces, si realmente tuviéramos motivos para temer, tendría que ser a todo aquello que conocemos, porque está mostrando el desvío, está representando el desvío cultural del cual todos nosotros formamos parte. Muchas gracias.